Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy quiero enseñarte a obtener tus propias semillas y no fracasar en el intento. Hemos decidido hacer unos cuantos vídeos con conceptos simples pero muy importantes para que tengas éxito al obtener tus propias semillas. Sois muchos los que nos habéis pedido este tipo de vídeos, que os ayudemos a obtener vuestras propias semillas, así que ya no podíamos seguir esperando más. En los siguientes vídeos hablaremos sobre conceptos de genética, siempre centrándonos en aquello que es importante para poder preservar nuestras variedades tradicionales, mejorarlas o incluso crear nuevas. También te enseñaremos en otros vídeos cómo obtener cultivo por cultivo sus propias semillas, con todos esos trucos y consejos para que lo podamos llevar a la práctica perfectamente. Pero hoy quiero explicarte unos conceptos muy básicos sobre la reproducción de las plantas. Aunque no te creas que por ser básicos son obvios o todo el mundo lo sabe ya, no, ni mucho menos. De hecho, nos encontramos muy habitualmente con errores de gente que quiere conservar sus propias semillas y tienen que ver justamente con esto que te voy a explicar. Así que mira el vídeo hasta el final, porque estoy seguro que vas a aprender bastantes cosas nuevas sobre cómo obtener semillas. Cosas muy prácticas que vas a poder poner en marcha inmediatamente en tu huerto. Eso sí, antes de empezar me gustaría decirte que por favor guarda tus semillas. Hazlo incluso si no sabes hacerlo perfectamente, incluso si crees que te puedes equivocar. Siempre es mejor hacerlo, aunque no sea de la forma perfecta, a no guardar las semillas en este caso, porque en cuestión de semillas, guardarlas, compartirlas, reproducirlas y dispersarlas es mucho más que una labor del huerto. Hoy en día se ha convertido prácticamente en la única forma que tenemos para preservar nuestras variedades tradicionales. Y es que tradicionalmente los agricultores siempre habían guardado sus propias semillas para su autoconsumo, para volver a sembrarlas al año siguiente. Pero llegados a cierto momento, con la revolución agroquímica, una de las consecuencias que tuvo es que los agricultores externalizaron esa función y empezaron a confiar en las empresas productoras de semillas. En los siguientes vídeos irás entendiendo las enormes implicaciones que tiene este gesto, este hecho de haber dejado de autoproducirse las semillas por parte de los agricultores. Hoy en día es muy complicado que los agricultores comerciales vuelvan a hacer esa función, pero nosotros, los agricultores domésticos, sí que podemos. Si te interesa saber más sobre la situación actual de las semillas y por qué guardarlas y reproducirlas es prácticamente un acto de resistencia, te dejo por aquí este vídeo que hicimos ya hace algún tiempo. Antiguamente, cuando los agricultores guardaban sus propias semillas, ellos no sabían ni sobre reproducción vegetal, ni sobre genética, ni nada de todo esto que vamos a tratar en los vídeos, y consiguieron bastantes variedades. Igual te preguntas, bueno, entonces, ¿por qué es tan importante saber todo esto? Pues porque las variedades tradicionales que tenemos hoy en día son el fruto de miles o millones de personas haciendo ese trabajo durante muchísimas generaciones. Y te diré algo, en la inmensa mayoría de ocasiones fracasaban. Fracasaban porque las semillas al cabo de X generaciones degeneraban y dejaban de germinar, o porque, por ejemplo, la variedad había cambiado completamente y los frutos que estaban cosechando no se parecían a los anteriores, o, por ejemplo, porque cada vez sus semillas y sus cultivos eran menos fértiles.
Estas y muchas otras cuestiones que se pueden presentar cuando se intenta guardar semilla sin saber exactamente o sin entender los procesos que implica. Evidentemente, de vez en cuando alguien tenía éxito con una buena dosis de azar, por supuesto, y es por eso que hoy en día tenemos algunas variedades tradicionales. De todas maneras, este vídeo no va sobre cómo millones de personas durante muchas y muchas generaciones consiguieron crear variedades, sino sobre cómo tú, un agricultor aficionado, doméstico, puede preservar variedades o mejorarlas o incluso obtener nuevas en plazos que van desde un año, en muchas situaciones, hasta un máximo de 10. La obtención de semillas hasta hace poco más de 200 años se basaba en lo que solemos llamar observación básica. Esa observación básica indicaba, en primer lugar, que la descendencia suele parecerse a sus progenitores. Esto puede parecer muy básico, sobre todo si pensamos en los animales, donde lo vemos claramente, pero en las plantas nuestros ancestros tuvieron que fijarse un poquito más. De todas formas, llegaron a la conclusión de que de alguna forma la planta hija se parece a la planta madre. Pero los animales, o al menos los animales más comunes, se reproducen de formas bastante simples, bastante obvias. Las plantas, en cambio, son mucho más complejas. En los animales tenemos normalmente dos individuos que morfológicamente están bien diferenciados, que se reproducen y tienen una descendencia que se parece un poco a ambos. Algunas plantas funcionan de una manera bastante similar, por ejemplo las espinacas, donde si las dejemos florecer vamos a ver que hay unas que tienen flores macho, otras que tienen flores hembra y solo si están cerca van a fecundar y van a producir semillas. Pero en realidad el caso de la espinaca no es tan habitual en el reino vegetal. Con las plantas podemos encontrarnos con cuestiones mucho más diversas. Por ejemplo, tenemos la flor, que es el principal órgano reproductor de la planta. Eso es sencillo y se ve a simple vista. Además, hay plantas que producen semillas. Esas son las plantas madres. Sobre eso tampoco hay ningún tipo de problema. Pero esa semilla puede tener padre o no tenerlo, o incluso puede ser, y sucede en muchos casos, que el padre y la madre es el mismo individuo. Así que vamos a ver cada uno de estos casos. El caso de la espinaca es el típico ejemplo de plantas dioicas. Con este término nos referimos a aquellas especies que tienen plantas que son macho y otras que son hembra. Las plantas macho solo tienen flores macho, por supuesto, y las plantas hembras solo tienen flores hembra. Los machos harán polen y las hembras producirán semilla. Aunque no son la mayoría de las plantas, sí que hay muchos cultivos que son dioicos. Por ejemplo, la espinaca, que ya te he nombrado, pero también el espárrago, los palmitos o los dátiles, por ejemplo, las papayas, el ñame, el cáñamo y muchísimos más. Y el otro tipo de plantas son las plantas monoicas, aquellas que tienen órganos reproductores masculinos y femeninos en la misma planta. O dicho de otra forma, que la misma planta es macho y hembra a la vez. Aunque aquí en las plantas monoicas debemos diferenciar dos tipos. Aquellas que tienen flores que son hermafroditas o también se llaman flores perfectas, donde los órganos masculinos y femeninos están en la misma flor. Y luego estarían las flores unisexuales o imperfectas, que son flores que son o bien hembra o bien macho. El ejemplo más típico de esto son las cucurbitáceas, las calabazas, pepinos, melones y demás. En esas plantas verás que hay flores macho y flores hembra que suelen tener como un pequeño bulto o un pequeño fruto en la base aún sin formar. El otro ejemplo serían las plantas de maíz, que tienen por arriba la flor macho y luego en las mazorcas las flores hembra.
Pero sobre el otro grupo, sobre el grupo de plantas con flores hermafroditas, hay muchísimas más en el huerto. Tendríamos, por ejemplo, las lechugas, las coles, los tomates, las judías, prácticamente todas las leguminosas. Y también los ajos, las cebollas, las caléndulas, los tajetes, la mayoría de flores, así en general, que tenemos en el huerto. Y un montón de plantas más. No te preocupes porque todos estos conceptos van a ser muy importantes y lo entenderás al final del vídeo cómo los puedes poner en práctica y lo útil que va a ser fijarte en si tus plantas son de un tipo o de otro. Así que hasta aquí, para resumir, tenemos las plantas que son dioicas o plantas que tienen individuos macho e individuos hembra. Son unas poquitas, no mayoritarias en nuestro huerto. En cambio, la mayoría son plantas monoicas, plantas que pueden actuar como macho y como hembra. Y hay dos formas de que hagan esto, o bien los dos órganos están en la misma flor, por lo tanto son flores hermafroditas o perfectas, o bien hay flores macho y flores hembra en la misma planta y por lo tanto son flores unisexuales o imperfectas. Y llegados aquí ya podemos abordar un concepto clave, que es la diferencia entre plantas endógamas o exógamas. Te prometo que es la última clasificación que vamos a hacer en este vídeo, pero es que es muy importante entender estos diferentes grupos de plantas. Las plantas endógamas son aquellas que de alguna manera favorecen la autopolinización, que ellas mismas produzcan un polen que fecunde sus propios ovarios y por lo tanto las semillas que van a resultar de ahí serán idénticas a la planta madre, o mejor dicho, a la planta madre y padre, porque ambos son lo mismo. Y luego están las plantas exógamas, es exactamente lo contrario, plantas que tienen algún tipo de mecanismo para dificultar que ellas mismas puedan autopolinizarse. Esto responde a una estrategia muy clara de la planta por querer generar diversidad genética para así poder adaptarse mejor a nuevos espacios. Pero las plantas tienen muchas maneras distintas de asegurarse esa exogamia, que el polen con el que se fecunde venga de otro individuo distinto. Las más estrictas con la exogamia de todas, evidentemente, son las plantas dioicas, ya que si una planta solo es hembra o solo es macho, no hay manera que se pueda autofecundar. Otra estrategia distinta es lo que se llama autoestéril, las plantas autoestériles, que serían, por ejemplo, las brasicáceas como coles, rábanos, nabos, coliflores, las cales, todo este grupo de plantas, incluso las capuchinas, por ejemplo, o la rúcula, todas ellas son autoestériles. Y también los girasoles, como los que tengo por aquí detrás, son ejemplos de plantas que no pueden polinizarse a sí mismas, por mucho que tengan flores con órganos reproductores masculinos y femeninos. Cuando su propio polen entra en la planta, la semilla será estéril. Y esto es importantísimo, es la fuente de muchísimos errores cuando se pretende guardar nuestras propias semillas. Hay mucha gente, por ejemplo, que deja una col o un rabanito o un nabo o una cale florecer, esperando guardar las semillas de un solo individuo, ya que una sola de estas plantas da muchísimas semillas, más de las que se van a necesitar probablemente, así que ¿por qué dejar más? Pero esto es un error, porque como sabes, son plantas que necesitan fecundarse con otras plantas distintas, no puede ser su propio polen. Por lo tanto, si se hace esto, al año siguiente las semillas no germinarán. O en el caso de un girasol, las pipas estarán vacías. Y luego hay muchas otras formas en que las plantas, sin ser autoestériles, promocionan que el polen, que las semillas, sea fruto de cruces, que no se polinicen con su propio polen. Pero en caso de que sucediera, tampoco pasaría nada. Por ejemplo, las calabazas tienen las flores separadas, machos y hembras,
y además atraen mucho a los insectos, como ya sabes, justamente por eso, para intentar promocionar al máximo que las semillas sean fruto de cruces. Pero si una flor hembra se poliniza con el polen de la misma planta, no sucede nada. Hay otros casos, como las acelgas o las cebollas, que hacen algo que se llama protandria, que no es más que madurar primero el polen y soltarlo al ambiente, y pasado unos días maduran los órganos femeninos. Así también procuran no autofecundarse, aunque si por ejemplo guardas el polen y fecundas a la misma planta, las semillas también serán perfectamente viables. Y luego tenemos el caso completamente contrario. Hay algunas plantas bastante habituales en nuestros huertos que favorecen justo el otro extremo, autopolinizarse. Son plantas endógamas y para ello también pueden utilizar distintas estrategias, pero las más comunes básicamente es que sus flores tienen una forma tal que el polen de los órganos macho siempre cae sobre el ovario. Y además suelen recubrir todo esto con los pétalos para que no acceda ningún insecto y así asegurar que no hayan cruces, que la misma planta sea el padre y la madre. El ejemplo más común de esto son los tomates, por ejemplo, pero también las judías o los guisantes. Son plantas que favorecen mucho la autopolinización. Y si quisiéramos con estas plantas hacer un cruce y mezclar distintas variedades, no nos quedaría otra alternativa que coger unas tijeras y emascular las flores. Esto significa que se recortan los pétalos y los órganos masculinos. Y luego tendríamos que polinizar nosotros manualmente. Si no se hacen estas operaciones, la planta siempre se fecundará a sí misma y no se darán los cruces. Bueno, digo siempre, pero como sabes, en todo esto siempre hay un pequeño margen a la variabilidad, al error. Habrá un 1 de cada 1000 plantas o incluso menos que sí que pueda venir un insecto y meterse entre los pétalos y depositar ahí otro polen, pero no es lo habitual. Por eso puedes cultivar distintas variedades de tomate o de guisante o de pimiento, por ejemplo, una junto a la otra, y el riesgo de que se te vayan a cruzar es mínimo. Eso sí, podría suceder, son muy raras las ocasiones, pero existen, que una variedad en concreto tuviera un carácter que justamente modificara la forma de la flor. En esos casos hay más probabilidad de que se vaya a fecundar con un polen externo. Es el caso, por ejemplo, del famoso tomate Brandywine, en el que el órgano femenino es muy largo y sale de la flor, o por ejemplo la especie de tomate Pimpinellifolium, que enviamos hace poco al Club de la Semilla y que ya empezamos a ver las primeras plantas en fotos con un buen porte y produciendo. Estas son variedades excepcionales y que dentro de los tomates sí que tienden a hibridarse con mucha facilidad. Y ahora me gustaría ponerte un ejemplo para que veas cómo podemos llevar toda esta información que te he dado a la práctica, de una forma útil. Imagina que abres un día un cajón y encuentras unas pocas semillas en él. Son semillas de tu abuela y recuerdas que ella guardaba una variedad de guisante muy especial y hay 3 semillas de guisante. También ves al lado 3 semillas de brócoli y recuerdas también que tu abuela tenía unos brócolis que te gustaría conservar. ¿Crees que con 3 semillas podrías recuperar la variedad de tu abuela? Pues en el caso del guisante sin ningún problema. Como son plantas que favorecen la endogamia, que ellas mismas se autopolinicen, con 3 semillas podrías recuperar perfectamente la variedad. Sería ideal que tuvieras más semillas y que tuvieras una base genética más amplia, pero perfectamente con 3 semillas podrías recuperar ese patrimonio. En cambio, con el brócoli, por mucho empeño que le pusieras, no podrías. Y fíjate que te he dicho 3 semillas. Habíamos quedado en que un brócoli necesitaba, como mínimo,
una planta más para cruzarse con alguien que no fuera su propio polen. Así que podrías pensar que con 3 brócolis tienes una cierta probabilidad de éxito, pero en realidad al cabo de 5, 6 o 7 generaciones las semillas van a acabar siendo estériles. Y es que las plantas que son autoestériles o autoinfértiles tienen unos mecanismos para reconocerse y ver si el polen está viniendo de ella misma. Si partes de solo 3 semillas, en pocas generaciones, todos esos marcadores que les ayudan a diferenciar un individuo de otro van a ser iguales. Y por eso, a la que se mezclen entre ellas, ya no serán individuos distintos, sino que en 1, 2, 3, 5, máximo 7 generaciones van a ser todos tan parecidos que se van a detectar como iguales. Por eso no van a poder fecundarse. Lo que quiero que entiendas es que en las plantas que tienen mecanismos de autoesterilidad o para evitar la autofecundación, en esas plantas debemos asegurar un número de ejemplares bastante grande para que así estos fenómenos, que esto se llama exactamente depresión genética, no puedan expresarse. Y tal vez estás pensando que, bueno, no vas a poder guardar semillas de algunas plantas porque no tienes espacio suficiente para dedicar 60 plantas al cultivo de semillas de coles. Pero no es así. Tú guarda semillas las que puedas, cuantas más plantas mejor, pero lo que sea factible en tu espacio. Y una parte de la producción de semillas las intercambias con otra persona que esté haciendo lo mismo con esa variedad. Sí, los intercambios de semillas son la clave para superar este efecto que tienen algunas plantas de la depresión genética. Por eso no te limites a intercambiar solo aquello que quieres conseguir, aquello nuevo, aquellas cosas que quieres probar por primera vez en tu huerto, sino que procura que también las que estás manteniendo hagas intercambios con ellas. Aunque ya las tengas, es simplemente para aumentar tu diversidad genética. Esto es imprescindible en este tipo de cultivos. En los tomates, por ejemplo, no es tan necesario, en las judías tampoco, en los guisantes tampoco, pero en todas las brasicáceas, que es una familia enorme, sí se hace imprescindible, a no ser que tengas muchísima extensión y puedas dedicar muchas plantas a elaborar semillas, que hagamos esos intercambios continuamente. Hemos decidido que esta información es tan importante que en futuros envíos del Club de la Semilla vamos a indicar cada planta si es exógama o endógama, para que así los socios puedan saber si es muy importante guardar semillas de varios ejemplares o con unos pocos es suficiente. Y en caso de que se necesiten muchos, pues por eso somos un club. Tenemos en el chat también una sala para el intercambio de semillas. Y sería muy bueno empezar a ver a socios y socias que intercambian semillas de las que ya tienen. Porque eso querría decir que no solo están multiplicando variedades tradicionales y semillas que merece la pena conservar, sino que se están preocupando por hacerlo bien. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido útil, que hayas aprendido. Estaremos encantados de leerte en comentarios y ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo estás. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.